Sueños inconclusos. Recordemos a los que sufrieron y perecieron en ese entonces, a los que cayeron con armas en sus manos y a los que murieron con oraciones en sus labios. A todos los que no tienen tumba, nuestro corazón sigue siendo su cementerio. Cementerio Santa Isabel. Muchas personas lo consideran un patrimonio cultural, debido a que se tiene un gran historial sobre él. Posee una extensión de 135 manzanas, dividido en 3 partes. Ha sido llamado el Cementerio General. Haciendo una reseña histórica, en 1892, Francisco Álvarez era el propietario del cementerio, junto a su esposa, Rosa Valle, que falleció más tarde, a finales de 1896. Son datos históricos que vale la pena recalcar. Pero antiguamente en El Salvador, los cementerios solo estaban ubicados en los hospitales. Así también se enterraban cadáveres de epidemias y contagios en las iglesias fieles creyentes. Esto se debía a que en El Salvador habían leyes que habilitaban estos hechos. Fue entonces cuando se creó la Reforma Liberal. En 1881, en El Salvador buscaba la separación de la iglesia con el Estado. Y es así como se crearon los gobiernos liberales. El 28 de febrero del 1881, el decreto que los cementerios podrían ser utilizados por todas las personas, sin importar qué clase de religión tuvieran, porque esos ya eran propiedades de las alcaldías. El Cementerio General Santa Isabel fue creado completamente 5 años después, específicamente en 1896, bajo el cuidado del alcalde Camilo Arévalo. Este cementerio fue puesto a disposición a partir del 1 de enero del 1897. En 1898, el Cementerio Santa Isabel recibe la categoría de obra de arte, ya que en su interior no solamente habían lápidas sencillas, sino que también esculturas magníficas. También se encuentran grandes personas que hicieron mucho por nuestro país. Aquí este monumento, que es el símbolo de nuestro Cementerio General Santa Isabel, aquí está enterrado mi general Tomás Regalado, que fue presidente de 1898, fallecido el 18 de agosto de 1906 en el Cerro Jícaro, en la guerra con Guatemala. Esa es la historia que sabemos nosotros aquí que trabajamos en el cementerio Santa Isabel. ¿Ve? Yo tengo 37 años de trabajar acá y ya tengo un poquito de conocimiento de estas cosas. Y hay otras historias. Por ejemplo, allá en la entrada, en la primera entrada está Albert Tublet, que le han denominado como la sepultura número 1. Él peleó siempre pleito con Guatemala en 1882, donde él perdió la vida siendo un francés, era capitán Albert Tublet, francés, y aquí estaba destacado en Santa Ana. Y hay muchas historias aquí de las pocas que yo sé. Por ejemplo, la historia de Quiteño.
La historia de Quiteño, pues según tengo entendido yo, él murió el 13 de diciembre de 1964 jugando con el Orión de Costa Rica. Y entonces en el estadio, pues allí en el estadio del Modelo, allí pues fue la tragedia de él. Y entonces murió el 13 de 1964. Y acá a la derecha aquí tenemos a don Santiago Díaz Palacios, el hombre que inventó la gasolina de la pulpa de café. Pues será verdad o será mentira, pero esa es la historia que nosotros sabemos acá, ¿no? Algunas tumbas se encuentran en el olvido, a pesar que fueron importantes para todo El Salvador. Aquí está la tumba de don José Dutriz, el dueño de la prensa gráfica. Él es francés. Aquí se encuentra y esta tumba está abandonada, yo no sé por qué razón, porque son grandes hombres, pioneros de El Salvador con sus grandes empresas. Y aquí se encuentra el viejecito, el que fundó, ¿verdad?, la prensa gráfica. Y entonces él falleció el 27 de marzo de 1876. Estos restos prácticamente no fueron enterrados aquí, ¿verdad?, sino que fueron traídos del cementerio que había antes del Parque Anita Alvarado para abajo, hasta el hospital. De ahí trajeron estos restos de don José Dutriz. Así que aquí se encuentran los restos de él, el fundador de la prensa gráfica. De un joven francés, el capitán Albert Touflet, que luchó en la guerra siempre con Guatemala en la ciudad de Chalchuapa. En esa batalla murió, falleció el 2 de abril de 1885, librando. Pero estos restos también son restos que los trajeron del cementerio antiguo que estaba, como les mencioné de hoy, del Parque Anita para abajo, fueron traídos para acá, cuando ya empezó a funcionar este cementerio el 1 de enero de 1897. Entonces fueron traídos estos restos para acá, lo cual pues aquí se encuentra y tiene una leyenda preciosa que dice: ese que en la tumba ves durmiendo el último sueño, fue más salvadoreño, pues lo fue siendo francés. Esa fue una leyenda que le pusieron a ese gran hombre. Pero no todo es tranquilidad. En el cementerio se puede observar algunos casos de los que podríamos decir son hechos misteriosos o sobrenaturales. En 1984, yo estaba recién pasado de la colonia Monje para la Santa Isabel y hubo una verbena donde yo tenía amistades en la Monje y pensé venir a distraerme un rato en la verbena. Luego me dio sueño y me vine como a las 12:30 de la noche, cruzándome el cementerio.
Luego en el puesto de los Palomos, que es un puestón grande de los millonarios, yo venía caminando de sur a norte cuando en ese puesto encontré un bulto sentado en el puestón. Vengo yo y le hablé creyendo que era algún borracho o alguien que estaba durmiendo. Le hablé y le hablé 4 veces y no me contestó. Luego de que le hablé las 4 veces, empecé a sentir las canillas bien gruesas y se me grifó el pelo de la cabeza y lo de los brazos. Entonces yo noté que no era cosa buena, ¿verdad? Que era un mal espíritu. Y me fui de retroceso a caminar casi como una cuadra de retroceso para no darle la espalda. Y así fue como, ya caminando como una cuadra más de allí, sentí que se me bajó aquella presión del cuerpo. Supongo yo de que era un mal espíritu, era un susto, ¿verdad? Así es que eso es lo que le puedo comentar. Y luego de aquel lado, por el lado de la línea, también una vez yo venía de noche, como a las 2 de la noche siempre, ahí estaba un árbol de tihuilote, cerca de la línea. Y no había norte, ni estaba lloviendo, ni nada, que estaba bien calmado. Y luego yo pasé frente al árbol y veía yo que el árbol se mecía, de lado a lado las ramas se mecían. Y no había norte, no había viento. Y me puse a pensar, bueno, ¿y esto qué es? Era otro susto, otro espanto. Luego, por el lado de la zona E, de los cuadros E, donde están unos palos de mango, allí, cuando la gente va caminando, como que los van siguiendo arrastrando una rama. Porque yo una vez encontré 2 señoras que iban corriendo con unas muchachas y me dijeron, señor, sí, aquí asustan. ¿Por qué? Les digo, mire que nosotros oíamos que los venían siguiendo con una rama de arrastra y nosotros volteamos a ver y no era nada. No, le digo, si aquí asustan. Y la gente iba bien sorprendida, asustada. Esas son las cosas que aquí suceden.